Buenos días o buenas tardes, doctor, dependiendo de la hora en que esté visualizando el video. En esta oportunidad le vamos a presentar los casos clínicos. Para ello, los integrantes del grupo somos William César Apasa Mamani, Jessica Diana Caviño Macías, Jorge Fabio Mamani Conde, Oliver Bernabé Quispe Mamani, Lizeth Mari Torres Cruz y mi persona, Lizeth Segarra Cubo. Y bueno, este es un pequeño índice de los tres casos que vamos a estar dando a conocer a continuación. Vamos a empezar por el primer caso y como vemos en pantalla, pues este se trata de un accidente automovilístico contra una motocicleta. Y bueno, este se trata de un paciente masculino de 30 años de edad que ha ingresado a la sala de emergencias refiriendo dolor en la pierna derecha, como habíamos comentado anteriormente, secundario a un accidente de tránsito contra pues un vehículo motorizado. Cabe recalcar que este paciente se encontraba conduciendo la motocicleta. Iba aproximadamente a 30 millas por hora cuando ha chocado con el vehículo, cuando este se encontraba dando la vuelta. Y vamos a ver que los datos que nos han llamado la atención ha sido el dolor inmediato en la pierna derecha y la deformidad que el paciente notó en el momento del accidente, ¿no? Y además, esa imposibilidad que ha tenido para pararse por sus propios medios, motivo por los cuales viene directamente a emergencias, ¿no? Y bueno, dentro de los antecedentes, el paciente no refiere ninguno, ni clínicos, ni quirúrgicos. Bueno, se le ha practicado un examen físico, más específicamente del lugar afecto, ¿no? Donde se ha encontrado gran deformidad en la pierna derecha, en la cara lateral y a su vez hinchazón significativa, como vemos en pantalla. Las pectenas diminutas con contenido seremático. También se ha encontrado una herida de 1 por 1 ha estado presente en el tercio distal de la pierna con sangrado venoso, como podemos ver en pantalla, y dolor a la palpación, porque había evidentemente una lesión de partes blandas. Las movilidades activa digital estaba intacta, la sensación intacta al tacto ligero y el pulso pedio también ha sido valorado, donde pues ha sido perceptible, no se ha encontrado ningún dato normal o que nos llame la atención, ¿no? El llamado capilar ha sido de 2 segundos, y lo cual se encontraba eh, dentro de parámetros normales, para lo cual también se le añadiendo, ¿no? A la clínica ya mencionada y a los antecedentes que tiene el paciente, pues se le ha solicitado placas radiográficas, una AP y una lateral de miembro inferior derecho. Bueno, ya respondiendo a las preguntas, pues vamos a ir a la primera que nos menciona, ¿no? ¿Cuál es su opinión y los hallazgos clínicos y de las placas radiográficas del paciente? Y pues podemos mencionar que la clínica característica importante por lo que suelen acudir estos pacientes, ya sea a consulta externa o, como en este caso, a emergencias, pues es el dolor evidente, ¿no? En este caso, en la pierna derecha y la deformidad de la misma, y la imposibilidad para pararse por sus propios medios. Otros datos que podríamos complementar con la misma clínica está la deformidad, la hinchazón, las flectenas que presentaba, la herida de 1 por 1 y el dolor a la palpación, ¿no? Y pues eh, con todos estos datos que nos refiere el paciente, más la exploración física que se le ha realizado, pues evidentemente nos hace de notar de que hay una lesión en extremidad inferior derecha, más específicamente en la pierna, y con lo cual vamos a corroborar con las placas radiográficas. La primera, la AP, donde pues tenemos que saber diferenciar de una anatomía normal, ¿no? Para poder eh, saberla interpretar. Entonces aquí tenemos una placa radiográfica normal y donde vamos a poder evidenciar las diferentes partes de un hueso normal, tanto en este caso tibia como peroné, la cabeza del peroné, el malleolo externo, malleolo interno, la tibia,
con sus diferentes partes, ¿no? De un hueso largo, que esta vendría siendo la diáfisis, metáfisis y la epífisis, tanto distal como proximal. Entonces, ya teniendo en cuenta todos esos hallazgos, podemos mencionar que en esta placa radiográfica existe una solución de continuidad en la diáfisis tanto de la tibia como del peroné. Y bueno, evidentemente esta es una lesión abierta porque se evidencia una herida. Dentro de la localización anatómica, pues esta se encuentra en el tercio distal, como habíamos mencionado, de la pierna, de la diáfisis, del tercio distal. Y pues según el número y posición de los fragmentos, podemos decir que este es con conminución, porque como podemos evidenciar, hay dos fragmentos, uno aproximadamente de unos cuantos milímetros, pero el otro ya es un poco más grande, aproximadamente de 1 centímetro a 1,5. Y dentro de la configuración que tienen estas soluciones de continuidad, pues transversa, ambas, con desplazamiento. La angulación, esta se encuentra en varo y en valgo posterior, como podemos evidenciar. Y evidentemente por este gran desplazamiento que existe, pues estaríamos hablando de que el paciente va a tener un acortamiento del miembro inferior derecho, ¿no? Y las lesiones asociadas, pues hay lesiones de partes blandas, como habíamos comentado. Esta es la otra placa radiográfica que se le ha solicitado al paciente, donde de igual manera podemos evidenciar el trazo transverso, la conminución y pues algunas partes, lesiones en partes blandas. Ya yéndonos a la segunda pregunta, que sería cuál es el diagnóstico y cómo lo clasificaría, primeramente llegamos a un diagnóstico de fractura de diáfisis del tercio distal del peroné y de la tibia derecha. Y según la clasificación de Gustilo y Anderson, que nos denota, ¿no? De acuerdo a la herida, la contaminación que tenga la misma y la afección a partes blandas, pues llegamos a que se trata de un grado 2. eh, y descartamos un grado 1 porque ambas heridas son, ¿no? De aproximadamente 1 centímetro, como en este caso es de 1 por 1. Descartamos el grado 1 porque hay una mínima conminución, pero en este caso consideramos que es un poco más grave la lesión, por la cual llegamos a un grado 2. La contaminación vendría siendo moderada, la afección de partes blandas de igual manera moderada y pues como habíamos visto hay algún daño muscular y la moderada conminución que ya habíamos mencionado. Continuando con con las preguntas, ¿no? Bueno, la tercera pregunta nos dice, además de las radiografías simples, ¿obtendría otras imágenes para guiar el tratamiento? Bueno, se pediría primeramente lo que es una ecografía para ver la lesión de partes blandas, el grado de infiltración también de la hemorragia en los diferentes compartimentos de la pierna, más que todo para ver el grado de lesión y afección de las partes blandas. Bueno, en general no se pide la tomografía ni la resonancia magnética, pero esta podría ser útil, ¿no? En las fracturas metafisiarias y si es que se sospecharía que afectan a alguna articulación cercana. Bueno, podríamos realizar en este caso una angiografía si se sospecha de una lesión arterial. Como en este caso nos menciona, el caso nos hace referencia de que a la palpación se encuentran los compartimentos blandos, lo cual nos indica que sí posiblemente haya un edema intramuscular. Eh, Más que todo por eso, ¿no? También la pregunta 4 nos dice, ¿qué profilaxis antibiótica recomendaría para este paciente? En la clasificación de Gustilo y Anderson, en un grado, en un eh, tipo, en una fractura de este grado, podríamos administrar 2 antibióticos profilácticos, el cual sería uno, la cefazolina o la gentamicina. La cefazolina administraríamos en una dosis de 2 gramos intravenoso al ingreso
seguido de cefazolina, 1 gramo cada 8 horas, de igual manera intravenoso, durante las 24 horas desde el ingreso. Por otra parte, la gentamicina la administraríamos en una dosis de 240 miligramos cada 24 horas intravenoso, y administrando la primera dosis al ingreso y manteniendo la pauta durante las 48 horas restantes después del ingreso. ¿Qué tipo de inmovilización realizaríamos en este paciente? En un manejo inicial. Bueno, se optaría por realizar una férula suropédica, ya que este tipo de fracturas requieren una intervención quirúrgica y por ende la férula solo va a ser un tratamiento eh, temporal hasta que se realice la cirugía correspondiente. Como vemos, ¿no? Como vimos anteriormente en la placa radiográfica, es un trauma de alta energía en donde vamos a apreciar una fractura compleja desplazada que incluso tiene conminutas y que solamente se va a realizar mm, la inmovilización con férula terapéutica hasta la intervención quirúrgica correspondiente. Bueno, vamos a continuar con el caso clínico número 2. Bueno, vamos a ver que se trata de un paciente de sexo femenino de 22 años de edad que acude al servicio de emergencias refiriendo dolor en el miembro inferior derecho, secundario a la caída después de tropezar con el borde de una acera en vía pública, provocando así el dolor intenso en la rodilla derecha, deformidad e incapacidad para soportar peso. La lesión ocurrió 2 horas antes de la llegada a la sala de emergencias. Al examen físico vamos a tener que un antecedente dentro de estos es la obesidad mórbida mayor a 50 en su índice de masa corporal y el tabaquismo activo. En el examen físico vamos a ver que se ha enfocado la extremidad inferior derecha de ver una deformidad obvia de la rodilla y la extremidad acortada. La evaluación neurológica revela una incapacidad para dorsoflexionar el pie y los dedos del pie, con una disminución de la sensibilidad en el dorso del pie. También tiene una sensibilidad intacta en la planta del pie, con capacidad de flexionar la planta del pie intacta. Al examen vascular nos revela el pulso popliteo y pedio perceptible, pero sí un relleno capilar prolongado en los dedos del pie. Bueno, en la placa que se solicita vamos a ver que se ha llegado a observar que es una placa AP de rodilla derecha. Vamos a ver un deslizamiento que lo vamos a dar a conocer en la siguiente diapositiva. Bueno, una vez observando la imagen, vamos a ver que al diagnóstico hemos llegado a lo que es la luxación femorotibial anterior e interna. Vamos a regresar a la imagen. También vamos a ver la clasificación del paciente según esta escala, que es la escala de Schenck. Bueno, ahí vemos la imagen, ¿no? Está totalmente, la rodilla está luxada y está movida de su articulación como tal, de forma interna y anterior. A su diagnóstico se ha llegado según esta escala y vamos a ver que la luxación femorotibial anterior e interna se da más que todo por caídas de la parte anterior, que pues la parte femoral se va hacia parte posterior. Y su clasificación según la escala de Schenck, vamos a ver que la KD se va a significar lo que es la knee dislocation, que es en español dislocación de rodilla. Vamos a ver el grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, grado 5. En este caso, al paciente se le ha otorgado lo que es el KD grado 4, que es una lesión de todos los ligamentos mayores, ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior, los colaterales y la cápsula articular. Y a lo que vamos a recalcar es que el paciente tenía fallas al momento de pulsar la arteria poplitea y es cierto grado de sensibilidad. Entonces a esto se le añadiría lo que son las letras C y N en caso de que se asocie a lesión arterial o nerviosa. Entonces vamos a darle un grado 4 con una letra C y una N, que posteriormente lo vamos a dar a conocer en la siguiente pregunta. Bueno, dentro de otros exámenes complementarios, ¿qué solicitarían? Vamos a pedir una ecografía Doppler arterial y venoso de miembros inferiores. ¿Para qué? Para lograr apreciar lo que es la ausencia o la presencia del flujo sanguíneo. Después también vamos a pedir lo que es una angiotac de miembros inferiores para observar oclusiones. Recordemos que este paciente tiene un índice de masa corporal mayor a 50, o sea, es que este es un paciente obeso. Entonces puede ser que tenga diferentes tipos de trombos, esté cursando tal vez con trombosis venosa profunda o trombosis arterial profunda. Entonces se le va a llegar a observar esto, o en caso de que haya sido ocluido, como se nota en la imagen del lado izquierdo,
por la dislocación de lo que es la articulación. Y vamos a pedir lo que es una electromiografía para evaluar la eficacia de las señales eléctricas, ya que hay un cierto grado de sensibilidad y un grado de afección al grado de dorsoflexión. ¿Cómo plantearía manejar inicialmente esta lesión? Se debe tratar y enfocar directamente. En este caso, como ha sido una luxación anterior, vamos a ver comprometido lo que son los ligamentos. Esta dislocación directamente de las rodillas se va a tomar como una emergencia ortopédica que puede amenazar la integridad de la extremidad, por lo tanto se debe manejar de forma expedita. En esta luxación debe ser primeramente reducida inmediatamente. Lo que es la parte de lo que es la reducción de la rodilla, se debe proceder primeramente a una sedación. La reducción va a implicar la cooperación de dos personas y va a constar de lo siguiente. Primeramente, se va a hacer un proceso mediante una tracción y contratracción con una recuperación articular que se va a hacer. Como se ve en la imagen, uno se va a colocar sobre lo que es el fémur, el otro se va a colocar sobre lo que es la tibia, en este caso distal y la otra proximal, para generar una tracción y contratracción para que la articulación vuelva a su forma. También vamos a ver que la luxación también vamos a ver que la luxación debe tener una evaluación nervioso posterior después de lo que es la reducción. Eh, Aquí se debe evaluar directamente lo que es la perfusión a través de la palpación de los pulsos periféricos, tanto el pedio, el dorsal y el tibial posterior, y como el popliteo. Tenemos que ver lo que es si va a haber palidez directamente, la perfusión sanguínea. Debemos evaluar lo que es el índice tobillo, brazo, anque, braquial, que se calcula como la presión sistólica pedia y tibial. También vamos a ver una evaluación vascular que se debe realizar de la inmovilización de la rodilla. Tenemos que hacer una evaluación del compromiso articular. Eh, Posteriormente ya de lo que es la luxación, debemos iniciar un estudio de manejo de lesiones articulares mediante estudios para ver el compromiso ligamentario que haya tenido este tipo de luxación. Esto se va a hacer mediante una resonancia magnética. Aquí, ¿qué tipo de inmovilización confeccionaría en el paciente? Primero, en este caso se debe realizar lo que es una inmovilización de la rodilla con una flexión de 15 a 30 grados. En esta parte vamos a generar lo que es una férula directamente, donde los límites de la férula van a ser de distal a 3 centímetros supramalleolar y la parte proximal debe ser en el tercio proximal del muslo en su cara posterior a 5 centímetros del glúteo. Pasamos a la pregunta número 5. ¿Qué estructuras anatómicas son propensas a lesionarse en esta patología y cómo deberíamos evaluarlas? Primeramente, vamos a ver que el compromiso va a ser directamente en los ligamentos, en el ligamento colateral medial, en el ligamento colateral lateral y lo que son los ligamentos cruzados. En esta parte, la evaluación va a ser directamente con una resonancia magnética y se va a ver y se va a determinar dependiendo al grado de la lesión ya sea ligamentaria, del ligamento colateral medial, por ejemplo, va a ser ortopédica. Se puede utilizar un yeso inguinomaleolar directamente. O un tratamiento quirúrgico en un caso ya de una ruptura. En un ligamento colateral, vamos a ver que puede ser ortopédico y de la misma manera. Si hay una ruptura, tiene que ser quirúrgico. Y los ligamentos cruzados, directamente esto ya se hace con una sutura o reemplazo tendinoso. Caso 3.
Presentamos una paciente de sexo femenino de 67 años de edad que ingresa a sala de emergencias refiriendo dolor y deformidad en tobillo derecho. Esto secundario a un accidente de tránsito donde ella afirma que su pie derecho golpeó el pedal del freno durante la colisión. Inmediatamente sintió dolor y no pudo caminar. Niega dolor en ninguna otra extremidad. En sus antecedentes fue diagnosticado de hipertensión arterial sistémica, sin embargo, no realiza tratamiento adecuado ni cumple medidas dietéticas. Seguidamente, al examen físico se evidencia una gran deformidad en tobillo derecho. También hay una tienda de campaña de piel sobre el malleolo medial y la sensibilidad y la función motora están intactas distalmente, los pulsos están presentes distalmente y el relleno capilar está energético en todos los dedos después de la reducción. Se le hicieron dos radiografías, una anteroposterior y lateral, que se observan las imágenes. Continuando y dando respuesta a las 5 preguntas, comenzaremos con la primera. ¿Cuál es su opinión respecto a los hallazgos clínicos y las placas radiográficas del paciente? Como podemos observar desde la anamnesis, vemos que la paciente tiene una edad avanzada y es de sexo femenino. Y si nos vamos a la epidemiología de este proceso patológico, la principal incidencia de las fracturas de tobillo se produce en mujeres y ancianas. Igualmente, la bibliografía reporta que las fracturas bimalulares, es decir, los dos malleolos, se producen en un 40% de los pacientes y las trimaleolares en el restante 5 a 10%. También a lo que respecta al diagnóstico de esta patología, la misma se hace clínicamente y con ayuda de la imagenología. Dentro de la clínica, en el caso clínico predomina la siguiente sintomatología: dolor, deformidad del tobillo derecho, incapacidad para caminar, considerándose estos síntomas una triada clásica de la fractura de tobillo, que son el dolor, la deformidad y la incapacidad de apoyar el pie afectado. También no debemos olvidar al momento del examen físico la búsqueda de heridas asociadas de tipo vascular o neurológico, siempre tratando de localizar el pulso pedio y tibial posterior, es decir, los pulsos distales. También valorar el llenado capilar, la temperatura y la sensibilidad distal, que según lo que anteriormente hemos visto, en el caso clínico se encontraban presentes y intacto. A lo que respecta a la imagenología, tenemos en las imágenes una proyección anteroposterior y lateral del tobillo derecho, en la que se observa solución de continuidad a nivel del malleolo medial o parte distal del peroné y también en el malleolo tibial o medial, donde podemos decir que la fractura es oblicua en el peroné, producida por una rotación externa a nivel o cerca de la sindesmosis asociada a fractura del malleolo tibial, con desplazamiento de la articulación carpotibial y una luxación de la articulación tibio-peronea astragaliana. Como el tobillo está luxado lateralmente, se aplica a este tipo de fractura el epónimo de fractura de Dupuytren, que sería una fractura luxación de tobillo. Más adelante vamos a recordar la sindesmosis, y esto es importante para clasificarla según la clasificación de Danis y Weber. La segunda pregunta menciona cuál es el diagnóstico y cómo lo clasificarían. Según todo lo antes mencionado, la clínica y las imágenes, podemos definir el diagnóstico como una fractura de tobillo bimaleolar con desplazamiento y fractura de Dupuytren, ya que está asociado a una luxación de tobillo. En cuanto a la clasificación, según la clasificación de Laue y Hansen, donde el sistema toma en cuenta 2 puntos: uno, la posición del pie en el momento de la lesión y la dirección de la fuerza deformante. En el caso estaría en un tipo de supinación, rotación externa, estadio 2. Supinación porque es así como se encontró el pie del paciente en el momento de la lesión, y la fuerza deformante es rotación externa. Y estadio 2 porque se produce una típica fractura oblicua en la parte distal del peroné que se extiende desde la zona anteroinferior hacia la zona posterosuperior. Según la clasificación de Danis y Weber, que se basa en el nivel de fractura del peroné, el caso estaría en una de tipo B, ya que toma en cuenta dónde se encuentra la fractura. La de tipo B es transindesmal, que es porque la fractura es oblicua o espiroidea del peroné y es producida por una rotación externa que se encuentra a nivel o cerca de la sindesmosis. También hay otras clasificaciones como la de Dupuytren, que esta sería Dupuytren baja, y la de Danis, que es
se encontraría el caso clínico en una interligamentaria o transindesmótica. La tercera pregunta, además de las radiografías simples, ¿obtendría otras imágenes para guiar su tratamiento? Y sí, se podría hacer una proyección de mortaja, que esta proyección se realiza con el pie en 15 a 20 grados en rotación interna, esto para compensar el eje intermaleolar y también indicaría si hay un desplazamiento lateral del astrágalo. Se puede usar también la proyección de estrés para detectar una lesión medial asociada a fractura del peroné. Estas dos son importantes. Si las demás ya no se pueden conseguir, se puede hacer el tratamiento, pero las siguientes que voy a mencionar también son importantes porque nos ayudan a identificar diferentes aspectos, como la tomografía computarizada que ayuda a delimitar, en este caso, la anatomía ósea por la lesión en la superficie articular de la tibia. También la resonancia magnética, que no sería útil para valorar las lesiones cartilaginosas, ligamentosas o tendinosas ocultas. Y la angiografía o la angioTAC, que hace una valoración vascular y se pide también en caso de politrauma. Como cuarta pregunta tenemos, ¿cuál es la medida terapéutica inicial más importante en el paciente al descartar las lesiones dérmicas que exponen el tejido óseo? Bueno, ahora pasamos al cuarto punto, que son las medidas terapéuticas que se pueden manejar en el principio de la lesión, ¿no? De la lesión dérmica y que exponen al tejido óseo. En ese sentido podemos mencionar dos puntos importantes, la inmovilización más la fijación externa. Esto va a estar en base a que, por ejemplo, la fijación externa se va a llegar a utilizar en aquellas situaciones en donde se producen fracturas abiertas graves, aunque también se llegan a utilizar en situaciones donde se presentan fracturas cerradas, pero con un compromiso importante, como por ejemplo un síndrome compartimental o fracturas de peroné, tibia, que pues estas pueden estar asociadas a un traumatismo cráneoencefálico o incluso quemaduras. Y es por eso que en este sentido le damos una fijación externa. Y acá también podemos tomar algún punto importante. Esta medida terapéutica inicial que vayamos a dar, la inmovilización más la fijación externa, tiene una tasa de éxito de aproximadamente el 90%, ¿sí? Y pues una de las complicaciones, por así decirlo, que pues de la cual necesitamos tomar medidas, son las infecciones que puedan llevarse en esos segmentos después de que incluso se ha llevado la introducción de los clavos de fijación. Y por último, ¿qué tipo de inmovilización realizaría en este paciente? ¿Como manejo inicial y por qué? La inmovilización va a ser de tipo cruropédico y pues también puede ser en base a un yeso o una bota para caminar. Y estos dos puntos son tomados a partir de la estabilidad de la articulación que se vaya a presentar. Y pues en este caso, la inmovilización, este manejo inicial, más adelante tiene como objetivo el restablecimiento anatómico de la funcionabilidad del tobillo, de la articulación del tobillo, ¿no? Y en este caso podemos ver que fuera de ello también existen otros tipos de tratamientos, como por ejemplo el tratamiento conservador, en las cuales pues las indicaciones para esta puede ser, por ejemplo, las fracturas como se han presentado, una fractura no desplazada, fracturas estables, fracturas con integridad o con restos óseos. Y pues también en aquellas situaciones en donde no solo se ve comprometido la región del tobillo. Y pues el tratamiento después de este manejo o inmovilización inicial va a ser un tratamiento quirúrgico. Y en este tratamiento quirúrgico vamos a ver que debe llevarse adelante una reducción abierta con una fijación interna en este caso ya no una fijación externa como inicialmente habíamos realizado. Y pues esto va a estar indicado en los casos en donde haya imposibilidad de lograr o mantener
la reducción cerrada y con el compromiso de tejidos blandos, los cuales más adelante van a tener que ser supervisados mediante diferentes curaciones. También se va a dar el caso de las fracturas inestables que pueden darse lugar mediante un desplazamiento también, como por ejemplo si hay un compromiso también del astragalo o de un ensanchamiento del tobillo. Y dentro de las consideraciones finales que también podemos llegar a tomar en este caso, son las complicaciones que pueden llegarse a presentar si es que no llegamos a tomar las medidas adecuadas en el manejo, ya sea inicial o en el manejo quirúrgico final de este tipo de fracturas. Y dentro de esas complicaciones está, por ejemplo, el desarrollo de una artritis y el desarrollo de nuevas fracturas cuando no se han identificado todos los restos óseos de esta fractura. Fuera de esto también se mencionan algunas otras complicaciones como por ejemplo la pseudoartrosis del tobillo, que es muy rara, pero que también se mencionan, la consolidación en la mala posición también, los problemas de la cicatrización de la herida que puede darse por una necrosis en los bordes de la piel, una infección que pues esta puede ser prevenida mediante una administración antibiótica adecuada, ¿no? Y luego también tenemos a la artrosis postraumática, la cual pues puede estar producida secundaria a traumatismos. Y también tenemos a la distrofia simpático-refleja, la cual pues es muy rara, pero no debe de dejarse de lado, tomando en cuenta que puede generar un gran compromiso a nivel del tobillo. También tenemos una de las patologías muy conocidas como el síndrome compartimental en el tobillo, ¿no? Y finalmente también podemos hacer mención de la pérdida de la reducción, ¿no? Y en la cual podemos llegar a observar una de las extremidades más cortas que la otra. Y eso sería en relación a alguna de las consideraciones que también podemos llevar adelante en relación a este caso clínico.